Buenas, represento a la asignatura de Circuitos Eléctricos 2. Mi nombre es Antonio Colmenares. El fundamento teórico que permite visualizar el concepto de red de dos puertos, cuadrípolo o red de dos puertos, es un circuito que se inserta entre un generador y una carga. Dicho circuito posee dos puertos o dos pares de polos. Un puerto o puerta es la entrada donde se conecta el generador y una salida a la que se conecta la carga. El análisis de estas redes de dos puertos es describir el comportamiento del circuito en función de lo que ocurre en las puertas. Entre las redes de dos puertos o cuadrípolos se pueden distinguir dos tipos de redes: los cuadrípolos pasivos y los cuadrípolos activos. Los pasivos son aquellos que incluyen elementos tales que la potencia entregada a la carga es siempre igual o inferior a la excitación entrega a la entrada, mientras que los cuadrípolos activos son aquellos que incluyen elementos tales que la potencia entregada a la carga puede ser mayor que la excitación entregada a la entrada. Este tipo de cuadrípolos se ha de incluir necesariamente en alguna fuente independiente. Señalar los diferentes parámetros. Un cuadrípolo se caracteriza y queda definido por una serie de parámetros relacionados con la impedancia que presenta en cada una de las puertas y con su función de transferencia. Existen múltiples formas de definir y se elige una u otra según la aplicación requerida. Aunque un cuadrípolo representa un circuito de topología arbitraria, se puede relacionar sus parámetros con una topología determinada. Estas topologías son las siguientes. Red en T consta de dos impedancias, Z1 y Z2, que conectan la puerta 1 con la puerta 2. Entre Z1 y Z2 se dispone la impedancia ZP, conectada al nodo común de ambas puertas. Red en T punteada es una red en T con una impedancia Z(S), conectando directamente ambas puertas. Red en Pi es la red dual de la T igual a Z1 y Z2, que conectan cada puerta al nodo común, mientras Z(S) interconecta ambas puertas. Red en celosía. Esta red no tiene un nodo común a ambas puertas. Consiste en dos impedancias, Z(S1) y Z(S2), conectados los nodos de una puerta a la otra, y otras dos, Z(P1) y Z(P2), conectadas a ambas puertas de modo en que enlacen los nodos Z(S1) y Z(S2). Las ecuaciones de una red lineal de dos puertos expresan a las dos variables dependientes como una combinación lineal de las dos variables independientes. Se utilizan para modelar el comportamiento de la red vista desde sus terminales. Los cuatro coeficientes de las mencionadas combinaciones lineales se denominan parámetros de la red. Existen diversos conjuntos de parámetros de acuerdo a las cuales las variables se eligen como independientes. Parámetros de impedancia. Para modelar una red con parámetros de impedancia o parámetros Z, se elige como variable independiente las corrientes I1 e I2. Entonces tenemos que B1 es igual a Z11 por I1 más Z12 por I2. De las ecuaciones con parámetros es fácil encontrar de donde Z11 y Z22 se determinan dejando el puerto de salida en circuito abierto y excitando el puerto de entrada. De allí que se les llame impedancia de entrada con la salida del circuito abierto o impedancia de transferencia con la salida en circuito abierto respectivamente. Parámetros de admitancia. Para los parámetros de admitancia o parámetros Y se elige como variables independientes a los voltajes V1 y V2. De estas ecuaciones se encuentra que Y11 y Y21 se determinan con el puerto de salida en cortocircuito y excitando el puerto de entrada. Por eso se denomina admitancia de entrada con la salida en cortocircuito y admitancia de transferencia con la salida en cortocircuito respectivamente. Y22 y Y12 se determinan con el puerto de entrada en cortocircuito y excitando el puerto de salida. Por ello se denominan admitancia de salida con la entrada en cortocircuito y admitancia de transferencia con la entrada en cortocircuito respectivamente. Parámetros híbridos H. Para los parámetros híbridos H se eligen como variables independientes la corriente de entrada I1 y el voltaje de salida V2.
De estas ecuaciones encontramos que H sub 11 y H sub 21 se determinan con el puerto de salida en cortocircuito y excitando el puerto de entrada. Se denominan impedancia de entrada con la salida en cortocircuito y ganancia de corriente con la salida en cortocircuito respectivamente. H sub 22 y H sub 12 se determinan con el puerto de entrada en circuito abierto y excitando el puerto de salida. Se denominan admitancia de salida con la entrada en circuito abierto y ganancia inversa de voltaje con la entrada en circuito abierto respectivamente. Parámetros híbridos G. Para los parámetros híbridos G se eligen como variables independientes voltaje de entrada V sub 1 y la corriente de salida I sub 2. De estas ecuaciones encontramos que G sub 11 y G sub 21 se determinan con el puerto de salida en circuito abierto y excitando el puerto de entrada. Se denominan admitancia de entrada con la salida en circuito abierto y ganancia de voltaje con la salida en circuito cerrado respectivamente. G sub 22 y G sub 12 se determinan con el puerto de entrada en cortocircuito y excitando el puerto de salida. Se denominan impedancia de salida con la entrada en cortocircuito y ganancia inversa de corriente con la entrada en cortocircuito respectivamente. Aquí vemos una representación gráfica de las ganancias en cuadrípolos, siendo PDL potencia entregada a la carga, PDIN potencia entregada al cuadrípolo cargado, PDAS potencia disponible en el generador, PDAN potencia disponible en la salida del cuadrípolo. Vemos la ganancia disponible, vemos la ganancia de transducción. Indicar y explicar las diferentes conexiones. Al igual que los demás componentes de un circuito, los cuadrípolos se pueden conectar entre ellos para obtener otros cuadrípolos más complejos. Es decir, dos o más cuadrípolos pueden ser conectados de diversas formas. Estas son series paralelas, cascada o combinaciones de ellas. Conexión en cascada. Las conexiones de salida de la primera red se convierten en las variables de entrada de la segunda y así sucesivamente como el producto de matrices. No es conmutativo, es importante seguir este criterio. F de t igual a f de 2 por f de 1. Conexión serie. Se suman los parámetros de impedancia z igual a z sub 1 más z sub 2. Conexión en paralelo. La tensión V sub 1 es común a ambos cuadrípolos y a la V sub 2 también. Y sub t es igual a y sub 1 más y sub 2. Serie. Las corrientes I sub 1 es igual a las puertas de los dos cuadrípolos y a la I2. Z sub t es igual a z sub 1 más z sub 2. Paralelo serie. La tensión V sub 1 es común a ambos cuadrípolos y la corriente I sub 2 también. G de t es igual a G de 1 más G de 2. Serie paralelo. Las corrientes I1 es igual a las puertas de los dos cuadrípolos y a la tensión V sub 2 también. H de t igual a H de 1 más H sub 2. Ejercicio 1. El siguiente circuito funciona en régimen sinusoidal permanente a una frecuencia dada. Son datos las características de todos los elementos. Se desea obtener los valores de Z sub 11, H21 y Y22. Solución. Z sub 11 es igual a V sub 1 sobre I sub 1 cuando I sub 2 igual a 0 A. Imponiendo esta condición se tiene la situación mostrada en la figura, a partir de la que se deduce Z sub 11 igual a V sub 1 sobre I sub 2 sobre I sub 1 cuando I sub 2 igual a 0 A. Esto es igual a Z sub 1 más Z sub 2 en paralelo con Z sub 3. H21 es igual a I sub 2 sobre I sub 1 cuando V sub 2 igual a 0 voltios. Imponiendo esta condición se tiene la situación mostrada en la figura, a partir de la que se deduce no puede haber corriente en Z sub 2 y Z sub 3 porque V sub 2 no sería nula. H21 es igual a I sub 2 sobre I sub 1 cuando V sub 2 igual a 0 voltios, igual a menos 1. Y sub 22 es igual a I sub 2 sobre V sub 2 cuando V sub 1 igual a 0 voltios.
Imponiendo esta condición en el cuadrípolo se tiene y sub 22 es igual a I sub 2 sobre B sub 2, cuando B sub 1 igual a 0 voltios. Esto es igual a 1 sobre Z sub 1 paralelo Z sub 2 paralelo Z sub 3. En el ejercicio número 2, el cuadrípolo de la figura funciona en régimen sinusoidal, permanente a una frecuencia dada. Son datos las características de todos los elementos. ¿Qué condiciones ha de cumplir para que sea simétrico a la frecuencia considerada? Se desea obtener los parámetros A, B, C y D de dicha frecuencia. Para determinar las condiciones de simetría puede considerarse cualquier juego de parámetros. Si se cumplen las condiciones para uno de ellos, se cumplen para todos los restantes. Por las características del circuito se eligen los siguientes parámetros de Z. Tenemos las ecuaciones de circuito. Por las características del circuito hay que llevarlas a definición de parámetros de Z, y nuestras condiciones son la reciprocidad. En Z la reciprocidad tendría que ser Z de 12 es igual a Z 21, que la comparación siempre la cumple, y en la simetría que la reciprocidad se tiene que cumplir reciprocidad y Z11 igual a Z22, y esto solo se cumple si C1 es igual a C2. Los parámetros de transmisión pueden ser obtenidos por distintos procedimientos. Ya que se conocen los de impedancia, aquellos pueden ser determinados a partir de esto, y comparando las últimas expresiones con la definición de los parámetros A, B y C, D. Tenemos los parámetros de impedancia aquí, que fuimos los que obtuvimos con Z. B sub 1 es igual a I sub 1 por Z11 más I sub 2 por Z12. Tenemos B sub 2 igual a I1 por Z21 más I2 Z22, y obtenemos A, B, C y D. A sería igual a Z sub 11 sobre Z21, B igual a Z11, Z22 menos Z12 menos Z por Z21 sobre Z21, C igual a 1 sobre Z21 y D igual a Z22 sobre Z21. Esto es todo y muchas gracias por su atención.